En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, por obra no de los votantes, sino de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le concedió votos que nunca obtuvo. Ese presidente de Colombia está en manos de las FARC, como nunca se imaginó que lo estaría. Pero expliquémosles a ustedes, queridos oyentes, por qué desde nuestro parecer Santos es un rehén, es un preso, es un esclavo de las FARC. Empezamos por decirle que le dio a las FARC todo y mucho más de lo que las FARC podrían aspirar a tener. Las FARC estaban metidas en la selva y refugiadas en covachas de tercera categoría en Venezuela y en el Ecuador cuando Santos recibió la presidencia de Uribe. La culebra estaba viva, pero la culebra reptaba por entre la selva, derrotada, perdida, en las condiciones más inicuas de subsistencia. Santos se los llevó como unos reyes para La Habana. Los puso por cuenta nuestra, y esta es una cuenta que no ha sido explicada nunca, cuánto nos cuestan esos bandidos al día, en el hotel más caro que hay en toda América Latina. Se los llevó para allá, a lo único que Fidel Castro conservó de las espléndidas cosas que tenía Batista para su servicio y para servicio de los suyos, que era un campo de golf gigantesco, con unas casas soberbias, con un centro de convenciones extraordinario. Es lo único que hay en La Habana para mostrar. Allá están refugiados los de las FARC. Viven como unos reyes, vienen a La Habana cada vez que les da la gana a tomar trago y a bailar en los bailaderos y en los tomaderos de trago que quedaron en La Habana. Son unos reyes y cada vez que quieren mandan por más gente suya, que desde luego van acompañados con sus respectivas damas, porque si no eso no tendría gracia, por cuenta de los colombianos. Les puso toda la prensa del mundo a su servicio diciendo que son los grandes creadores de la paz, diciendo que lo suyo no es el narcotráfico ni el bandidaje puro y simple, sino que es una causa política, es decir, los legitimó políticamente y les dio tribuna y les concedió lo que querían y los llamó plenipotenciarios, que es darles carácter de negociantes internacionales. Eso viene desde entonces, desde que los llamó plenipotenciarios, la suerte quedó echada. Pero las FARC querían mucho más. Y lo primero, la conservación de su propio bienestar, porque le tenían miedo al ejército y especialmente miedo a los bombardeos. Suspenda los bombardeos. Y Santos suspendió los bombardeos. Pero eso no es suficiente, es que nos están molestando, incordiando, decían los españoles, con las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos. Suspenda las fumigaciones aéreas. Santos suspendió las fumigaciones aéreas. Pero estaban haciendo por ahí tal cual fumigación o erradicación manual de cultivos. Y las FARC dieron la orden de que la suspendiera y Santos la suspendió. Nos molesta la posibilidad de que nos tomen prisioneros y de que los Estados Unidos nos pidan en extradición. Garantícenos que no va a haber extradición. Y Santos les garantizó que no va a haber extradición. Pero el ejército por ahí sigue molestando y de pronto nos ataca y tenemos unos muertos y unos heridos. Paralice al ejército y ordene lo que no nos ataque. Con el nombre de cese de las hostilidades, Santos les hace esa concesión y no hay ataque ninguno. Las FARC están en el paraíso. Siguen haciendo en Colombia lo que les da la gana, abusando de la población civil. No devuelven los niños ni las niñas, no devuelven ni hablan de los secuestrados que tienen en su poder. Manejan el narcotráfico, que es un primor. Nunca hubo tanta superficie de coca sembrada en Colombia como ahora. Nunca hubo tanto cargamento de coca que sale a los Estados Unidos sin que nadie lo molesta. Se están enriqueciendo fabulosamente. Cada vez son dueños de
zonas de terreno más amplias en Colombia porque el ejército no interviene, porque el ejército no cumple con su deber, está neutralizado, de manera que ¿qué afán tienen? Ninguno. ¿Les firman o no les firman los papeles? ¿En qué va a mejorar la situación de las FARC después de firmados los papeles de La Habana con respecto a lo que tienen ahora? ¿Qué tienen el paraíso? Las FARC no tienen prisa. Pero Santos la tiene toda. Santos se jugó todas las cartas a la famosa paz, como si esto fuera una guerra con las FARC. Y dicen que después del acuerdo vendrán ríos de leche y miel, y la economía florecerá, y los campos serán más verdes, y la gente será más productiva, y la industria será más creativa. Por Dios, un sartal inmenso de mentiras, pero a eso está jugado. Y está jugado por completo. Y necesita sacar adelante ese acuerdo para poner en movimiento el famoso plebiscito que lo devolverá a la gloria y que le dará reputación política cuando tiene, según las encuestas, entre el 13 y el 16% de favorabilidad. Sabe que el pueblo colombiano lo detesta, lo desprecia, lo odia, está caído. Necesita una tabla de salvación como el náufrago en la mitad del océano. Y esa tabla de salvación, cree él, son los acuerdos de La Habana más el plebiscito. Y todos los días le dice a las FARC, por Dios, firmemos. Falta mucho pelo pa' moña, le dice el señor Timochenko. Y Santos se tiene que aguantar eso. No, es que vamos a hablar ahora de las cuestiones de género. Vamos a hablar de la posición de la mujer colombiana en la sociedad. Unos violadores sistemáticos de niños que la siguen violando. Hoy, cuando ustedes me están escuchando, queridos amigos, hay centenares de niñas de 13, de 14 años. Piensen en sus hijitas, piensen en sus sobrinas, piensen en sus hermanas que están siendo violadas, que pasaron la noche violadas por una cantidad de guerrilleros cuyos rostros ni siquiera pudieron ver en la inmensidad de la noche, pero son los juguetes sexuales de la guerrilla, y esos son los que están hablando del género y de la posición de la mujer en la sociedad colombiana. Para demorar, para alargar indefinidamente esto, y Santos tiene locura. En esa locura, porque las cosas le salgan rápido, iban a la última fecha era la del 20 de julio, pasó el 20 de julio, pues si no pasó nada, porque no tiene nada. Y entonces se está apuntando al 7 de agosto, la batalla de Boyacá, el Día del Ejército, en celebración de los acuerdos que han destruido al ejército de Colombia, que lo han aniquilado moralmente, que lo han destituido de toda su condición moral y de todas sus posibilidades de acción para mantener viva la Constitución política de Colombia. ¿Será el 7 de agosto o las FARC seguirán demorando? Y mientras tanto, Santos le ruega, le suplica, les implora, por Dios, firmemos porque me viene prisa. ¿Por qué tanta prisa? Una razón, ya la explicamos, porque está caído y quiere revivir. Pero hay otras todavía más fuertes y quizás más acuciantes. La economía colombiana está en ruinas. Este hombre la arruinó. Este hombre tuvo la mayor bonanza de la historia de Colombia y destruyó esa bonanza y se la repartió en mermelada a sus áulicos. Y de eso no quedó nada, absolutamente nada. Se robó la bonanza. Endeudó al país hasta extremos inconcebibles. Ahora saca el ministro Cárdenas unas cosas en El Tiempo, desde luego donde nadie lo pueda controvertir, diciendo unas sandeces cuando la realidad es esa. El endeudamiento de Santos es mayor que el endeudamiento de Colombia en los 200 años anteriores. La economía está vuelta a trizas. Quiere hacer algo a ver si esto sobrevive, pero es que le pasó una cosa que seguramente ya sabía que le iba a pasar. Las calificadoras de riesgo le rebajaron la calificación a Colombia y ya mismo la van a sacar del grado de inversión, lo que sería sencillamente una catástrofe. Santos no se puede dar ese lujo. Santos desesperadamente tiene que buscar un camino para que no le quiten el grado de inversión. ¿Cuál es esa tabla de salvación en ese punto?
y es obvia. La reforma tributaria. Le tiene que decir a las calificadoras de riesgo, no, mi déficit fiscal es muy grande, mi déficit en cuenta corriente es enorme, la situación de las exportaciones es deplorable, pero no, espéreme un segundo que ya con la reforma tributaria lo arreglo todo. ¿Y qué pasa con la reforma tributaria? Que no la puede sacar. No la puede presentar al Congreso porque tal Santos al mismo tiempo hablando del plebiscito y metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos, a los más inocentes, a los más tranquilos que les digan que todo les vale más porque les sube el IVA y que les cuesta más la canasta familiar porque va a tener que meter todos los elementos o muchos de los elementos de la canasta familiar en el IVA para poder sobrevivir. No tiene más remedio. ¿Hacerlo al mismo tiempo con el plebiscito? No, él quiere hacer la trampa. Primero el plebiscito y después sí le meto la mano a la clase media y a las clases más pobres de Colombia. A los ricos también les duele, pero les duele menos porque al fin y al cabo terminan haciendo mercado completo. Lo que no puede hacer la clase media y lo que no puede hacer la gente más pobre de este país. Entonces necesita ya el plebiscito y ya los acuerdos de La Habana, que son las condiciones para poder poner en marcha esa figura plebiscitaria, donde desde luego va a ser gala de todo su espíritu tramposo de jugador de póker, que es lo único que sabe hacer en la vida. Santos está en manos de las FARC, es su rehén, es su esclavo. No tiene más remedio que firmarles cualquier cosa. Lo que le dé la gana escribir a las FARC, lo va a escribir Juan Manuel Santos en este tiempo, con tal de que le firmen, para tratar de sobreaguar, de sobrevivir, porque es un náufrago perdido, se está ahogando, y la única tabla de salvación es el acuerdo con las FARC, es el famoso plebiscito, y lo tiene que sacar ya, antes de que tenga que presentarle al Congreso una reforma tributaria en la que acaba de arruinar al país, y especialmente de arruinar a cada persona de la clase media y a cada persona pobre de este país, que tendrá que pagar más caro cualquier producto que se arrime a comprar a la tienda, al supermercado, al lugar de abastos o a la plaza de mercado. Esa es la situación. Tenemos un presidente que no es un presidente, es un pobre esclavo de los peores bandidos que ha habido en América. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.